Bueno, vamos a empezar y lo que vamos a ver hoy son funciones analíticas. Vamos a ver, ya vamos a entrar ya un poco más en materia de las funciones de variable compleja o el análisis complejo. Y vamos a ver qué es una función analítica. Como ven, empezamos más o menos como cálculo de nuevo, ¿verdad? Solamente que con funciones de variable compleja, claro está. Porque ya vimos límites, ¿verdad? Límites, ahora vamos a ver un poco de derivadas, cuando una función es diferenciable, ¿verdad? Pero vamos a tener un concepto nuevo que es el de función analítica. Y después vamos a hacer integrales también. Vamos a hacer integrales, después series, ¿verdad? Prácticamente como volver a ver cálculo, ¿verdad? Claro, con función de variable compleja. Y lo primero que vamos a definir es qué es diferenciabilidad y qué es analiticidad. Bueno, primero vamos a definir qué es diferenciabilidad. Para eso, primero vamos a ver algunas cosas así rápido, de algunas cosas que vamos a estar usando. Ya sabemos que z lo podemos escribir como x más y, ¿verdad? Donde x es la parte real, y es la parte imaginaria. Entonces un z sub 0, o sea, una constante en el plano, un número cualquiera, un número complejo arbitrario, cualquiera tendría esta forma, x sub 0, que es cualquier valor de x, constante, ¿verdad? Y un y sub 0, ¿verdad? Que sería cualquier valor de y constante. Entonces, z sub 0 sería x sub 0 más y sub 0. Ahora, veamos qué es delta de z. Delta de z, bueno, sería z menos z sub 0, ¿verdad? O sería un z2 menos z1, ¿verdad? Pero en este caso lo vamos a ver como z menos z sub 0, ¿verdad? Delta de z sería z menos z sub 0, entonces sustituyendo por esto, por x más y, z por x más y z sub 0 por x sub 0 más y sub 0, entonces podemos llegar a esto. Esto me quedaría negativo todo, ¿verdad? Porque es menos z sub 0. Entonces yo puedo separar en parte real, que es x menos x sub 0, y la parte imaginaria, que sería y menos y sub 0. Por lo tanto, me queda así. Y esto que tengo acá es delta de x, y esto que tengo acá es delta de y. Por lo tanto, delta de z sería delta de x más y delta de y. Entonces, también, si tengo que w es igual a f de z, delta de w sería un cambio en la variable f, ¿verdad? Entonces, yo tendría un z sub 0 más delta de z, menos f de z sub 0. O mejor dicho, f de z sub 0 más delta de z menos f de z sub 0. Eso sería delta de w, el cambio en la función. ¿De acuerdo? Vamos a ver la definición entonces de derivada, pero para funciones de variable compleja, y van a decir, bueno, van a notar que es muy parecida, ¿verdad? A la definición de derivada que ya conocemos. Bien, primero que nada, suponga que la función compleja está definida en una vecindad de un punto z sub 0. Bueno, claramente también tiene que estar definida en ese punto, ¿verdad? Si no, no podríamos evaluar aquí f de z sub 0. La derivada de f en z sub 0, denotada por f' de z sub 0, es f' de z sub 0 igual al límite cuando delta de z tiende a 0 de f de z más delta de z menos f de z sub 0 sobre delta de z. ¿Sí? Dado que ese límite exista, ¿verdad? ¿Sí? El límite entonces de esta función, cuando delta de z tiende a 0, de esta función sería la derivada, ¿verdad? Noten que f tiene que estar definida en una vecindad porque yo voy a evaluar en f de z sub 0 más algún delta de z, ¿verdad? O sea, digamos, yo tengo una vecindad de un punto. Ahora tengo un punto acá. Tengo un punto. Y tengo, digamos, una vecindad de este punto. Siempre supongamos aquí que este es un disco abierto, ¿verdad? Un círculo abierto.
claro, como yo tengo que evaluar en la función en z sub 0, que sería acá, ¿verdad? Z sub 0. Y también en z sub 0 más algún delta de z, digamos acá. Entonces, por eso la función tiene que estar definida en alguna vecindad de z sub 0 también. No solamente en z sub 0, sino que en una vecindad también. Por esta evaluación que tengo que hacer. Bien, si ese límite existe, vamos a decir que la función es diferenciable en z sub 0. Recuerden, esa es la diferenciabilidad en un punto, ¿verdad? Y claro, si es diferenciable en un conjunto completo, decimos que es diferenciable en ese conjunto, ¿verdad? También podemos decir que no es diferenciable cuando ese límite no existe, ¿verdad? ¿Sí? Otra cosa es que podemos usar también la notación de W', ¿sí? Si tenemos W como una función de Z, o de W con respecto a Z, o si queremos la derivada en un punto, pues sería W con respecto a Z evaluada en Z igual a Z sub 0. ¿Verdad? Esa es pura notación. Bien, tengo aquí las reglas de diferenciación de funciones de variable compleja. La derivada con respecto a Z de una constante es 0. Y la derivada de una constante multiplicada por una función es la constante por la derivada de la función, cosas que ya conocemos. Igual la derivada de una suma es la suma de las derivadas, la derivada de una multiplicación se usa la regla del producto, la derivada de un cociente pues se usa la regla del cociente, la derivada de una composición de funciones pues usamos la regla de la cadena, ¿verdad? Aquí derivamos primero f de g de z y luego derivamos la función interna que es g, entonces, y la multiplicamos por esa derivada, ¿verdad? Aquí tengo g' de z. También es válida la fórmula de que la derivada de z a la n con respecto a z es n por z a la n menos 1 cuando n es un entero, ¿verdad? ¿Sí? Aquí tengo un ejercicio rápido, encontrar la derivada de esta función, pues aplico la regla de la cadena, como ya dije antes, ¿verdad? Entonces la derivada sería 10 por z a la 4 menos 2z cuadrado más z por la derivada interna que es 4z al cubo menos 4z más 1. ¿Sí? Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Esto es, son cosas que ya más o menos manejamos y que podemos hacer la analogía o que se usan prácticamente igual en funciones de variable compleja. Bien, ahora, no siempre vamos a tener una función definida de esta manera, ¿verdad? A veces vamos a tener la función definida en términos de u y b, donde u y b son funciones de dos variables, ¿verdad? Las variables x e y. En ese caso, fíjense que si yo me invento una función especificando parte real e imaginaria, u y v, es muy probable que no sea diferenciable, ¿verdad? Es muy probable. Es mucho más probable que no sea diferenciable a que yo dé la función así con respecto a z, ¿verdad? Y bien, vamos a ver un ejercicio en el cual vamos a probar que una función no es diferenciable, ¿sí? Vamos a probar que esta función z barra no es diferenciable en ningún punto, ¿sí? Bien, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Me voy a dar un punto z sub 0 cualquiera en el plano complejo. Bueno, este es el conjugado de z, ¿verdad? Dije z barra, es el conjugado de z, ¿sí? Esa función no es diferenciable en ningún punto. Bueno, me voy a dar un número complejo o un punto en el plano complejo, ¿sí? Lo voy a ir haciendo gráficamente para que ustedes vean lo que está pasando. Digamos que tengo este punto. Me cuesta dibujar aquí. Ahí está. Este sería z sub 0. Es un punto cualquiera, arbitrario en el plano complejo, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a probar que dado ese punto arbitrario, pues la función no es diferenciable en ese punto. Y como es un punto arbitrario, entonces, o sea, puede ser cualquier punto. Entonces, significa que no es diferenciable en ningún punto la función, ¿verdad? Muy bien. Entonces,
tomamos este punto que sería, diría aquí, x sub 0, ¿verdad? Esto es x sub 0. Y aquí sería y sub 0, ¿sí? Es x sub 0 más y sub 0, ¿sí? Ese es el punto z sub 0. Escribimos f de z como x más y, ¿verdad? En su forma, en términos de x y, mejor dicho. Entonces, f de z es el conjugado de z y z es x más y, por lo tanto su conjugado es x menos y. Luego, ¿qué hago? Bueno, uso la definición, ¿verdad? Tengo primero f de z sub 0 más delta de z. ¿Y quién es f? Pues el conjugado, ¿verdad? Conjugado del número más, bueno, el conjugado del número. Entonces al evaluar en f, que es el conjugado del número, y como el primer número que voy a tener es z sub 0 más delta de z, entonces sería el conjugado de z sub 0 más delta de z, menos f de z sub 0, y f de z sub 0 sería el conjugado de z sub 0. Bien, aquí podríamos quizás desplegar, ¿verdad? En términos de x y y, pero no creo que sea muy conveniente. Lo que vamos a hacer en lugar de eso es que vamos a usar aquí una regla que ya tenemos, que es que el conjugado de una suma es la suma de los conjugados, ¿verdad? Entonces aquí me quedaría el conjugado de z sub 0 más el conjugado de delta de z, menos el conjugado de z sub 0, claramente se cancela los conjugados de z sub 0 acá, y me queda simplemente el conjugado de delta de z sobre delta de z, el límite cuando delta de z tiende a 0, ¿sí? Bien, lo que vamos a hacer es probar que ese límite no existe. ¿De acuerdo? Si el límite no existe, la función no es diferenciable, ¿verdad? Y nuevamente, como el punto que yo tomé es arbitrario, si no existe la derivada en z sub 0, significa que no existe la derivada en ningún punto del plano complejo, porque z sub 0 es un punto arbitrario, como ya dije, ¿verdad? Bien, entonces vamos a demostrar que ese límite no existe. Para mostrar que el límite no existe, lo que hacemos es tomar el límite a lo largo de dos o más trayectorias, no sé, ¿verdad? Las que se ocupen. Pero con tal que en dos trayectorias el límite sea diferente, ya hemos probado que el límite no existe, ¿verdad? Ustedes, eso lo mencioné antes y también ya lo han visto ustedes en cálculo 2, ¿verdad? Bien, o algo parecido, mejor dicho. Bien, entonces primero vamos a tomar esta trayectoria. A lo largo de esta recta, esta es una línea recta, ¿verdad? X sub 0 es constante, o mejor dicho, el valor de X, o el valor de la parte real es constante, y el valor de la parte imaginaria sí cambia, ¿verdad? Entonces lo que voy a tener es esta recta. A ver si calculo bien. Está. ¿Sí? Sería esta recta. X sub 0 se mantiene constante y Y se va a ir cambiando, ¿verdad? Y se va a ir cambiando. Y eso es lo que tengo acá, cuando tengo X sub 0 más Y. Bien, aquí notamos que, bueno, delta de z ya sabemos que es z menos z sub 0. Al sustituir acá, tendríamos como los valores de z, o sea, cualquier punto z que yo tome acá, digamos que yo me vengo acá. ¿Cuál es la forma de ese punto z? Bueno, x sub 0 más un valor de y. ¿Verdad? Entonces todos los puntos z en esta línea, en esta recta, en esta trayectoria, tienen esta forma, ¿verdad? Entonces yo sustituyo z acá por x sub 0 más y, menos z sub 0, que es x sub 0 más y sub 0. Aquí se nos va a cancelar x sub 0 y nos va a quedar y menos y sub 0, saco factor común y me queda y por y menos y sub 0, y menos y sub 0 es delta de y. Pero yo también necesito el conjugado de z, de delta de z, ¿verdad? Y el conjugado de delta de z sería menos y delta de y, porque lo que cambia es la parte imaginaria, ¿verdad? Cambia de signo. Entonces, menos y delta de y. Ahora, al sustituir esto en el límite, vemos acá
que tengo menos i delta de y, acá en el conjugado, y en delta de z sería i delta de y, como ya vimos, ¿verdad? Al simplificar esto me queda menos 1, por lo tanto el límite de menos 1 es menos 1. ¿Sí? Bien, esa es la primera parte a lo largo de esa trayectoria. Lo que voy a hacer ahora es tomar el límite a lo largo de la otra trayectoria. Bueno, otra trayectoria. Y la trayectoria que voy a usar es esta, ¿no? X más y sub 0. Ahora y sub 0 es constante, pero X cambia. Y lo que tengo es, si y sub 0 es constante y X está cambiando, lo que tengo es esta recta horizontal que pasa por y sub 0 y claramente por z sub 0 también, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, y sub 0 se mantiene constante y X va cambiando. Entonces la forma de los puntos sobre esta recta, sobre esta trayectoria, es esta. Esta es la forma. Z igual a X más y sub 0. Y sub 0 o el valor de y no cambia, ¿verdad? ¿Sí? Otra vez volvemos a encontrar quién es delta de z bajo esas condiciones. Sustituyo z por x más y sub 0, que esa es la forma, como ya dije, de los puntos en esta trayectoria. Le resto z sub 0, que es x sub 0 más y sub 0. En este caso se me cancela y sub 0. Con este y sub 0 de acá se me cancela. Y lo único que me queda es x menos x sub 0, que es lo mismo que delta de x. Y el conjugado de z, de delta de z, como delta de z es delta de x, es real, entonces el conjugado no va a cambiar, ¿verdad? Porque en todo caso lo que cambiaría es la parte imaginaria. Entonces este es el valor de delta, el conjugado de delta de z, que es el mismo que delta de z. Entonces, al sustituir acá yo tengo delta, el conjugado de delta de z es delta de x, y el conjugado, perdón, y el valor de delta de z es delta de x. Y el límite de esto nos da 1. Como este límite y este son distintos, este límite no existe. Y si este límite no existe, como es este límite acá, si ese límite no existe, entonces la derivada no existe. ¿Dónde? En z sub 0. Y como z sub 0 nuevamente es cualquier punto del plano complejo, cualquiera, yo me lo tomé arbitrario, entonces no importa cuál punto tome, la derivada no va a existir. Por lo tanto, decimos que esta función no es diferenciable en ningún punto. Muy bien. ¿Está claro todo hasta aquí, jóvenes? ¿Está claro todo? Muy bien. Excelente. Excelente. Muy bien, entonces vamos a seguir. Tengo otro ejercicio por acá, más o menos parecido. En primer lugar, el ejercicio se nos dice que esta función es continua en el origen, ¿verdad? Y lo primero que hay que mostrar es que esta función es diferenciable en el origen. ¿Sí? Bien, para mostrar que es diferenciable vamos a usar la definición de derivada, ¿de acuerdo? La definición de derivada. Noten que aquí no podría ser 2 por el módulo de z, ¿verdad? No podría ser eso. Eso sería si esto fuera z, pero el módulo de z es otra cosa. No tenemos una regla para eso todavía. Entonces, bueno, vamos a usar la definición de derivada. Yo sé que es límite de f de z sub 0 más delta de z menos f de 0 sobre delta de z. El límite, ¿verdad? De eso. En este caso, x sub 0 es 0, ¿verdad? Sí, porque es continua en el origen. O lo que es lo mismo, 0 más 0i. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo primero f de 0 más delta de z, o sea, módulo de 0 más delta de z al cuadrado, porque ese es f, ¿verdad? Menos f de z sub 0, o mejor dicho, f de 0,
f de 0, que es módulo de 0 al cuadrado, ¿de acuerdo? Tuvimos 0 acá. Sobre delta de z, ¿verdad? Simplificamos aquí un poco. 0 más delta de z es delta de z. El módulo de 0, pues es 0, ¿verdad? Elevado al cuadrado es 0. Les queda entonces solamente esto. Y aquí lo que voy a usar es una propiedad que nosotros vimos al inicio, que el módulo de z elevado al cuadrado es z por el conjugado de z. ¿Recuerdan eso? Entonces, pero como en este caso tengo delta de z, entonces sería delta de z por el conjugado de delta de z. Esto me da módulo de z elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Y bueno, sobre delta de z, lo que hago aquí es simplificar acá. Simplificar delta de z. Y entonces el límite de delta de z, del conjugado de delta de z, cuando delta de z tiende a 0, es igual a 0. ¿Por qué? Bueno, si ustedes saben que, o recuerdan que delta de z es, ¿dónde está delta de z? Delta de z es esto, ¿verdad? Entonces, si esto tiende a 0, significa que esto tiende a 0, y esto tiende a 0, porque al final lo que ocupamos es 0 más 0i, ¿verdad? ¿Sí? 0 más 0i. Entonces, la parte real tiende a 0 y la parte imaginaria tiende a 0. Y si tendríamos el conjugado de z aquí, conjugado de z, lo que tendría aquí es un menos, ¿verdad? En lugar de un más tendría un menos. Pero si delta de z tiende a 0, ya dije que delta x tiende a 0 y delta y tiende a 0. Por lo tanto, si este fuera el conjugado, como delta de x tiende a 0 y delta y tiende a 0, pues el conjugado también tiende a 0, ¿verdad? Entonces, por eso decimos que es 0. Es 0. Acá. Bien, el límite existe, ¿verdad? Y es 0, entonces es diferenciable en 0 y de hecho la derivada es 0, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, la segunda parte de este ejercicio es que vamos a mostrar que f no es diferenciable en cualquier otro punto que no sea el origen. Para eso me voy a dar un punto arbitrario, z sub 0, y yo voy a suponer que no es el origen, ¿verdad? ¿Sí? Que no es el origen. Bien. Vamos a usar otra vez la definición de derivada. Y voy a tener que f' de z sub 0 va a ser la función evaluada en z sub 0 más delta z. O sea, voy a sustituir aquí por z sub 0 más delta z. Entonces me queda módulo de z sub 0 más delta z elevado al cuadrado menos f de z sub 0. Sustituyo acá y me queda módulo de z sub 0 elevado al cuadrado sobre delta de z. Y bueno, el límite cuando delta de z tiende a 0 de esto. Bien, otra vez aplico lo que apliqué acá, ¿verdad? Que el módulo de z elevado al cuadrado es lo mismo que z por su conjugado, ¿verdad? Entonces aquí voy a tener z sub 0 más delta de z multiplicado por el conjugado de z sub 0 más delta de z. Y acá también voy a tener z sub 0 por el conjugado de z sub 0. Aquí aplico la otra propiedad que apliqué antes de que el conjugado de una suma es la suma de los conjugados. Y luego lo que hago es multiplicar a la distributiva. Z sub 0 por esto me da esto, esto por esto me da esto, esto por esto me da esto, y esto por esto me da esto. Vemos que se nos cancela esto, ¿sí? Nos cancela. Y al final lo que tengo es el límite cuando delta de z tiende a 0 de esto, ¿sí? Claro, si evaluamos en este punto me quedaría 0 sobre 0, ¿verdad? Porque esto tiende a 0, 0, 0, 0. Entonces tenemos que ver cómo arreglamos esto, o cómo simplificamos esto, ¿verdad? Cómo lo reescribimos esto.
Pero en este caso lo que queremos hacer es probar que este límite no existe, porque si el límite no existe, la función no es diferenciable en z sub 0, ¿verdad? Y bien, otra vez voy a usar dos trayectorias, ¿sí? Voy a usar las mismas, de hecho. Si este es z sub 0, entonces voy a usar primero la trayectoria que va a lo largo de la recta x sub 0 más y, ¿sí? X sub 0 más y ya sabemos que es esta recta vertical, ¿verdad? X sub 0 es constante y cambia. Y si vamos a lo largo de esta recta, entonces delta de z, que ya lo vimos antes también, sería esto, ¿sí? Sustituye aquí por x sub 0 más y aquí se simplifica todo esto y vamos a que delta de z es y por delta de y. Y el conjugado pues sería menos y delta de y. Entonces, sustituimos, y aquí me quedaría z sub 0 por menos z sub 0 y delta de y, ¿no? Aquí me queda z sub 0 conjugado por y delta de y. Y aquí me queda menos y delta de y por y delta de y. Aquí está, menos y z sub 0 por delta de y, más y z sub 0 conjugado delta de y, menos y delta de y por y delta de y. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, voy a sacar de factor común y delta de y. Y si saco de factor común y delta de y, saco factor común y lo cancelo con esto, ¿sí? Como ven, solo me va a quedar aquí menos z sub 0, aquí solo me va a quedar z sub 0 conjugado y aquí me va a quedar menos y delta de y, ¿verdad? Bien, cuando delta de z tiende a 0, delta de y tiende a 0, es lo que hablamos antes, ¿verdad? Delta de y tiende a 0. Entonces, tanto delta de x como delta de y, los dos, ¿no? Entonces delta de y es igual a, tiende a 0. Cuando delta de z tiende a 0, delta de y tiende a 0. Por lo tanto, este límite nos quedaría así, solamente esta parte de acá, que es z sub 0 conjugado menos z sub 0. Y bueno, si hacemos esto, lo que nos queda es, lo resolvemos, nos queda menos 2 por y sub 0. O menos 2 veces por y la parte real, ¿verdad? Y eso sería el límite, ¿verdad? ¿Sí? Ese sería el límite a lo largo de esa trayectoria. Bien, veamos a lo largo de otra trayectoria. Y la otra trayectoria que voy a usar es esta recta horizontal. Y sub 0 se mantiene constante, x variable, entonces tengo que z en ese caso sería x más y por y sub 0, ¿verdad? ¿Sí? Y se mantiene constante, x variable, ¿verdad? Otra vez calculo aquí delta de z, que en este caso al sustituir por x más y por y sub 0 me cancela esto, me queda x menos x sub 0 que es delta de x. El conjugado de eso pues es delta de x. Sustituyendo acá me quedaría z sub 0 por delta de x, conjugado de z sub 0 por delta de x, más delta de x por delta de x, que son iguales, ¿verdad? Saco factor común delta de x y lo cancelo acá, lo simplifico. Y solo me queda z sub 0, z sub 0 conjugado, y aquí me queda delta de x. Cuando delta de z tiende a 0, delta de x también tiende a 0. Y solo me queda esto, z sub 0 más el conjugado de z sub 0. Al simplificar, esto sería 2 por x sub 0. Ya sabemos que z sub 0, z más conjugado de z, dos veces la parte real de z, ¿verdad? Por tanto, vemos que esto y esto no hay forma que sean iguales, ¿verdad? No hay forma. Una porque este es negativo y este es positivo, ¿verdad? Otra porque aquí hay una y aquí no hay. Y la única forma de que sea, bueno, de hecho sí hay una forma que sea igual, pero es que y sub 0 sea 0 y que x sub 0 sea 0. En ese caso me daría 0 el límite acá y 0 acá, ¿verdad? Que con eso no probamos que el límite es 0, pero al menos vemos que sí es igual en estas dos trayectorias, ¿verdad?
Pero ya sabemos que en cero sí existe el límite, que es diferenciable la función. Pero en cualquier otro punto vemos que la derivada no existe. Por lo tanto, esta función no es diferenciable en ningún z distinto de cero. ¿Sí? Solo es diferenciable en el origen. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Está claro esto? Hasta el momento. ¿Está claro? Está claro, Lick. Muy bien. Eh, recuerden, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta en cualquier momento, me lo pueden decir. Bien, vamos ahora a ver entonces qué son las funciones analíticas. Aquí tengo la definición y es una definición bastante sencilla, la verdad. Una función analítica, o mejor dicho, una función compleja, W, que es una función de Z, una función de variable compleja, se dice que es analítica en el punto Z sub 0 si f es diferenciable en Z sub 0 y en cada punto de alguna vecindad de Z sub 0. Entonces, noten que el que sea diferenciable es una cuestión más fuerte, ¿verdad? El que sea analítica, perdón, es una cuestión más fuerte a que sea diferenciable. Que sea diferenciable en un punto significa que exista la derivada, ¿verdad? En ese punto. Pero que sea analítica lleva un poquito más. O sea, que sea analítica nos dice no solamente que es diferenciable en el punto, sino también en una vecindad de ese punto. Entonces, si yo tengo un z sub 0, la función va a ser analítica en z sub 0 si es claramente diferenciable en z sub 0, pero también diferenciable en todo punto de esta vecindad. O de, aquí dice, de alguna vecindad, con una que encontremos, ¿verdad? ¿Sí? Sería pues analítica, ¿verdad? Entonces, en todos estos puntos, la función es diferenciable, ¿verdad? ¿Sí? Todo esto no solamente es diferenciable en z sub 0, sino que también es diferenciable en cada punto de alguna vecindad. ¿Sí? Entonces es más fuerte, ¿verdad? Es más fuerte. Esto es analiticidad en un punto, ¿verdad? Al igual que aquí definíamos la diferenciabilidad en un punto, ¿sí? Decimos que es diferencial en z sub 0 si el límite existe, y claro, después lo podemos extender a un conjunto, ¿verdad? Si es diferenciable en un conjunto, le podemos decir que en todo un conjunto decimos que es diferenciable en ese conjunto. Por ejemplo, cuando en las funciones de variable real, de una sola variable real, decíamos que era diferenciable en tal intervalo, ¿verdad? Quizás no en todo R, pero sí en un intervalo. Entonces era diferenciable en todos los puntos de ese intervalo. Y acá, pues también, ¿verdad? Podemos decir que una función f es analítica en un dominio D, si es analítica en cada punto de D. ¿Sí? Nuevamente, ¿verdad? Si es analítica en cada punto de un dominio D, entonces podemos decir que es analítica en el dominio, ¿verdad? Es analítica en D, podemos decir. ¿Sí? Así directamente. Otra cosa, ¿verdad? Aquí noten que es un dominio, ¿sí? Debe ser analítica en un dominio. Eso es muy importante, eso es muy importante. ¿Y qué es un dominio? ¿Alguien me puede recordar qué es un dominio? A ver, ¿qué es un dominio? Creo que no me hicieron caso cuando les dije que tenían que repasar lo de los conjuntos de puntos en el plano, ¿verdad?
Miren, si no manejan esas cosas, se les va a hacer muy difícil el curso. Tienen que manejar todos esos conceptos, realmente. Sí. Si no manejan eso, se van a perder en detalles. Entonces, así que por favor, traten de leer eso, ¿verdad? Bueno, de leer todo lo que vamos viendo. Bien, un dominio es un conjunto que es abierto, ¿sí? Abierto y conexo, ¿verdad? Eso es un dominio, conjunto abierto y conexo. Bien, también en algunos libros a las funciones analíticas se les llama holomorfas, ¿sí? Holomorfas o regulares, ¿verdad? Regulares. ¿Qué más? Tengo un ejemplo acá, la función del ejercicio 3, o sea, esta función, vimos que es diferenciable en el origen, ¿verdad? Pero no es diferenciable en ningún otro punto. Entonces esa función no sería analítica en cero. De hecho, no es analítica en ningún punto, ¿verdad? Porque eh, la función no es diferenciable en ningún punto, solo en el origen, ¿verdad? Es diferenciable, pero no es diferenciable en una vecindad, en alguna vecindad, porque en cualquier vecindad que hagamos, no importa la que hagamos tan pequeña como la queramos hacer, todos esos puntos, en todos esos puntos la función no es diferenciable, entonces no es analítica. La función f de z igual a z, por ejemplo, es analítica en todos los puntos de C, en cualquier punto del plano complejo. ¿Por qué? Bueno, no hay ningún problema, ¿verdad? Es diferenciable. Z es diferenciable en cualquier punto, no importa eh, qué, qué punto tome, ¿verdad? Entonces, claro, cualquier vecindad que usted tome va a tomar puntos en los que es diferenciable, ¿verdad? Porque es diferenciable en todo z. Es diferenciable en todo z esa función. Y bueno, una definición más, una función que es analítica en cada punto z en el plano complejo se dice que es una función entera. Por ejemplo, esta, como ya les dije, que es analítica en todo el plano complejo, ya que es diferenciable en todo el plano complejo, entonces esta es una función entera. Aquí tengo algunos ejemplos más de funciones enteras, ¿verdad? En este teorema, por ejemplo, una función polinómica, una función de variable compleja polinómica, es una función entera. Cualquier polinomio que se encuentre va a ser una función entera. Y también una función racional va a ser entera siempre que un dominio, que el dominio, perdón, va a ser analítica, ¿sí? Va a ser analítica, perdón, entera no puede ser, no puede ser porque... vamos a ver, podría ser que una función racional sea entera. Bueno, con tal que no haya bueno, es que el problema es que en los complejos siempre podemos resolver las ecuaciones, ¿verdad? Siempre podemos encontrar raíces. Sí, así que entonces no, en realidad no podría ser entera, ¿verdad? Pero sí va a ser analítica en cualquier dominio que no contenga un punto z sub 0 para el que el denominador sea 0, ¿verdad? O sea, no puede ser 0 el denominador. Eso es, ¿sí? Otra cosa, ¿verdad? Quería acotar algo aquí de que o quería mencionar algo aquí. ¿Por qué tiene que ser analítica en un dominio? Porque no tendría sentido que, que no fuera en un dominio, ¿verdad? Porque
Si fuera en una curva, por ejemplo, si fuera una, digamos que fuera analítica en una curva, digamos. Eh, el detalle es que, bueno, sí se podría ver, ¿verdad? Se podría ver de que esto acá, este punto, que sea diferenciable ahí, que sea diferenciable en cualquier punto en todos los puntos de una vecindad. El problema es que estos puntos estarían fuera del conjunto, ¿verdad? ¿Sí? Más adelante vamos a hacer un ejercicio en el que vamos a ver mejor eso. ¿Qué más? Un punto en el que la función falla en ser analítica se le llama punto singular, como por ejemplo donde el denominador sea cero. Y también la suma, diferencia y producto de funciones analíticas son funciones analíticas. El cociente de funciones analíticas también es analítico, siempre y cuando el denominador sea distinto de cero en ese dominio. Y lo que vamos a hacer ahorita es encontrar los puntos en los que la función no es analítica. Esta función. Esta es polinómica, esta es polinómica. Entonces son analíticas. La división de funciones analíticas es analítica, siempre y cuando el denominador no sea cero. Y esto está elevado al cubo. Bueno, sería la potencia o la multiplicación de 3 veces de una función analítica. Entonces la multiplicación, como ya sabemos, el producto de funciones analíticas analítica. Entonces la potencia, claro está que es la potencia de una función analítica sería una función analítica, ¿verdad? Entonces, lo que hay que ver aquí nada más es ver dónde el denominador es cero, y para eso vamos a resolver esta ecuación cuadrática. Paso el 9 aquí a restar, luego el 2 menos i a dividir, multiplico aquí por el conjugado, que es 2 más i, resuelvo, me queda aquí 9 menos 18i, separo aquí, me queda 9 quintos menos 18 quintos, lo tengo ya en la forma a más ib. Bien, lo que voy a hacer ahora es calcular las dos raíces cuadradas de este número, que serían las soluciones de la ecuación, ¿de acuerdo? Porque aquí tengo z cuadrado, bueno, no vale como cuando estos eran números reales, ¿verdad? Más o menos raíz de tal. Aquí hay que calcular las raíces cuadradas de un número complejo, ya sabemos que son dos raíces cuadradas, ¿verdad? Para eso usamos la fórmula que ya conocemos, ¿verdad? De las raíces, un número complejo. Para eso necesito entonces el módulo de este número complejo, que es raíz de 81 quintos, o 9 raíz de 5 sobre 5. El argumento, que es tangente inversa de menos 2, ¿verdad? Tangente inversa de menos 2. Este es el argumento principal, de hecho. Si ustedes lo calculan, les da un negativo, pero está en el... Esto está en el cuarto cuadrante, ¿verdad? Entonces ahí les quedaría el ángulo. Les tendría que quedar, ¿verdad? Entonces, los valores donde f no es analítica son w sub 0, que sería la raíz principal de este módulo, la raíz cuadrada principal de este módulo, por el coseno del ángulo sobre n, que en este caso es 2, más i por el seno del ángulo sobre 2. Y la otra raíz es la raíz principal de este número complejo por coseno tangente inversa de menos 2 más 2pi, recuerden, se le va sumando 2pi cada vez, sobre 2, y aquí más i seno de tangente inversa de menos 2 más 2pi sobre 2. Y en estos dos números, la función no es analítica. Entonces nos podemos dar un dominio donde estén excluidos esos dos puntos y ya, ¿verdad? Tenemos que la función es analítica, ¿verdad? Es analítica. De hecho, creo que lo podríamos graficar ya para terminar, porque queda tiempo. Sería... A ver, ¿cómo podría escribir todo el plano?
Puede escribir así. Ah, pero es que tendría que calcular esos dos números. Sí, no, mejor no. Si lo estuviera ya en la en forma numérica, sí, ¿verdad? Pero se puede, ¿verdad? Lo único que sería todo el plano y yo excluyo estos dos puntos y ya, ¿verdad? ¿Sí? Eso eh, sería un dominio donde esa función es analítica. Muy bien. ¿Está claro todo esto, jóvenes? Excelente. Muy bien. Bien, si no hay preguntas, entonces vamos a quedar aquí. Solo voy a decir, bueno, solo voy a darles algunas cosas. Mañana vamos a ver las ecuaciones de Cauchy-Riemann, que, bueno, es importante, ya que determinar si una función es analítica es muchas veces muy complicado, ¿verdad? Si es un polinomio o una racional, cosas así, pues es fácil, ¿verdad? Pero otro tipo de funciones más difícil ver si es analítica, ¿verdad? Entonces vamos a usar las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Y también, quizás el miércoles les voy a dar un resumen de las secciones 2.3, 2.4 y 2.5. Por favor, lean esas tres secciones. Hay bastante contenido y voy a tratar de resumirlo, pero es bastante lo que hay, entonces necesito que ustedes también lo lean, ¿verdad? Bien, solamente por hoy. ¿Preguntas? Bien, si no hay preguntas, entonces nos vemos mañana. Feliz día a todos.